Aquí. De la misma forma, agradecemos la presencia de todas las personas que están en línea y contamos afortunadamente en algunos minutos tanto con la presencia del doctor Kersenovich como la doctora Patty Clark. Ahora va a iniciar el panel de discusión de los resultados clínicos fase 1, 2 y 3 de la vacuna Patria. Para ello va a coordinar el doctor Alejandro Macías. Ahí está. Ok. Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar ahora cuestiones un poco más clínicas y creo que eso lo vamos a agradecer mucho a los clínicos. Ha sido muy interesante la mañana, pero para nosotros es mucho más fácil entender todas estas cuestiones técnicas que también ha tenido un desarrollo muy importante la vacuna, ya formado grupos de trabajo bien interesantes. La primera presentación va a estar a cargo del doctor Samuel Ponce de León. El doctor Samuel Ponce de León no requiere presentación, todo el mundo lo conoce, pero no está por demás decirles que él es médico egresado de la UNAM, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Él tiene una maestría en epidemiología en la Universidad de Virginia. Él fue pionero, mi maestro, en el control de infecciones en los hospitales y en la calidad de la atención. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Recibió el premio Gerardo Varela en el año 2000 y a condecoración Eduardo Liceaga en 2022. Es miembro de Salud Pública de México, de Pediatric Infectious Diseases, del National Geographic, Academia Nacional de Medicina, Colegio de Bioética y American College of Physicians. Entonces, el doctor nos va a presentar los resultados de los estudios clínicos de fase 1, ¿verdad, Sam? Sí. Ok. ¿Listo? Listo. Adelante. La primera diapositiva, por favor. Bueno, pues, buenos días, creo todavía. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar en este simposio que esperábamos ya desde hace varios años. Debo decirles que la historia de esta colaboración es larga. Y de hecho, en relación a la vacuna COVID-19, de la vacuna Patria, empezó para nosotros, Alejandro Macías y yo, en febrero de 2020, cuando nos reunimos para platicar con Bernardo Lozano para, en vista de las circunstancias, tratar de hacer un biológico con los antecedentes que ustedes ya vieron de las capacidades que tiene Avimex para fabricar este tipo de vacunas. Gracias. Fue así que empezó la historia y ustedes han escuchado toda esta gran cantidad de información que finalmente nos permitió aterrizar en el inicio de la fase 1 de la vacuna para establecer la seguridad y la eficacia inmunogénica. Iniciamos entonces esta fase en el Centro de Investigación de Médica Sur. Los resultados ya se publicaron en Nature en 2023. Ustedes ven ahí la cabeza del artículo. Y entonces, con la meta de conocer la seguridad de este nuevo biológico, se trataba de la siguiente, por favor. Se trataba de una molécula nunca usada en humanos. Entonces realmente el momento fue tenso, intenso, emocionante, porque existían todos los antecedentes en relación al virus Newcastle, pero la formulación nueva de la vacuna de un virus vivo que se aplicaba por primera vez en humanos representaba pues ciertamente un reto desde muchos puntos de vista. Empezamos el 24 de mayo, plena evolución de la pandemia. La que sigue, por favor. Y cumpliendo los mejores estándares clínicos para evaluar este tipo de biológicos, administramos 3 diferentes dosis por 2 diferentes vías. Una dosis baja, una mediana y una alta, por vía intranasal e intramuscular en diferentes combinaciones. Intramuscular, intramuscular, intranasal, intramuscular y intranasal y intranasal.
Durante la aplicación nunca tuvimos un problema significativo desde el punto de vista de reacciones negativas. La que sigue, por favor. Y sí encontramos, desde luego, una numerosa cantidad de eventos sistémicos reportados por los pacientes simultáneamente, y evidentemente demostrábamos también su eficacia inmunogénica en los estudios que se hicieron de manera subsecuente. Los pacientes referían fatiga, cefalea y mialgias y dolor local en el sitio de la administración como lo más frecuente y relevante. No hubo ningún evento grave y no hubo ningún cambio clínico significativo en ellos. El análisis de todos estos datos nos permitió, después de su revisión exhaustiva por un grupo clínico, y debo agradecer a Juan Calva Mercado, a Patricio Santillán, a Luis Enrique Soto y desde luego también a la doctora Dora Carranza y a su equipo, nos permitió finalmente concluir que la vacuna era segura en cualquiera de las vías de administración y dosis. La dosis mayor fue la que tuvo la mejor respuesta inmunogénica, y realizando esta evaluación consideramos que era pertinente y necesario continuar con la vacuna. Los análisis están publicados y no me queda nada más que agradecer nuevamente a Bernardo Lozano, quien fue realmente el motor de todo el proyecto desde el principio, y sorteando innumerables obstáculos y dificultades pudimos llegar a esta fecha que realmente es la culminación de muchos esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Este es un panel donde puede haber preguntas, pero sí les pediría que si alguien tiene preguntas, vayan escribiendo en un papelito y los hagan pasar aquí al frente para después poderlos ordenar por tipo de preguntas, y no creo que, como el público es muy amplio, no creo que podamos ahorita compartir el micrófono con todos, pero seguramente si hacen su pregunta la tendremos aquí. Ok, a continuación, el doctor Niels Wachter, él es médico internista, él ha trabajado ampliamente en la investigación, tiene un enfoque sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 2, él es profesor titular en la Facultad de Medicina de la UNAM. Él ha publicado más de 135 artículos, mayormente en personas con diabetes y comorbilidades, adultos y niños mexicanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Él nos va a presentar estudios ya más avanzados sobre la fase 2. Adelante, Niels, por favor. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la invitación a participar en este seminario. Bien. La siguiente, por favor. Nuestros profesores viejos en el seguro decían que en la institución teníamos que aprender a cambiar las llantas del auto mientras el coche caminaba. La que sigue, por favor. Esta fase 2 se dio durante los grandes picos de Omicron, de esta pandemia. Lo cual nos impuso retos especiales. La que sigue, por favor. Casi todo el mundo estaba ya vacunado o había tenido la infección, y de manera que todos los candidatos para este estudio debían tener ya una vacuna de cualquiera de las tecnologías que estaban disponibles en México, y como además el propósito era revisar su capacidad inmunogénica, pues debían tener títulos muy bajitos de anticuerpos, de suerte que acabamos reclutando pues por ahí del 10% de las personas que examinamos originalmente, y 80% de los que no pudieron entrar era porque tenían títulos por arriba de 2,000. De manera pues que esto fue un problema importante. En este caso no podíamos dejarlos con placebo todo el tiempo, de manera que una vez llegado el día 28, después de la aplicación de la vacuna, a los que habían recibido placebo se les ofreció una dosis de una vacuna
la de AstraZeneca, que era una de las disponibles en México, y se siguieron observando hasta un total de 365 días. La que sigue, por favor. Se estudiaron 4 grupos, 2 grupos de vía intramuscular y 2 grupos de vía intranasal. Cada uno de esos grupos, en cada uno de ellos había tratamiento activo y placebo. Se examinaban a los 3, 7, 14, 28 días, y después 3, 6 y 12 meses. Y se checaba la respuesta inmunohumoral, anticuerpos totales y neutralizantes, la respuesta inmune celular y sobre todo la seguridad y la frecuencia de efectos adversos locales y sistémicos. La que sigue, por favor. La frecuencia de efectos adversos fue importante, pero la inmensa mayoría fueron efectos leves, los que todo el mundo conocemos, todos los que tenemos hijos sabemos. La vacuna significa cefalea, dolor local, fiebre. Eso fue lo que vimos. No hubo efectos adversos graves, la que sigue, por favor, ni tampoco muertes. Hubo cambios importantes, hallazgos importantes en las pruebas de laboratorio. Una reflexión importante de esta participación fue básicamente 2 cosas. Cuando la cosa aprieta, todos estamos obligados a meter el hombro. Esto es, todos tenemos que colaborar, olvidarnos de nuestras diferencias. Y la segunda es que, bueno, hubo que hacer cambios en nuestra forma de operar. Tuvimos que construir un área de ensayos clínicos. Esto se hizo en la Clínica 20 del Seguro Social, en el norte de la ciudad. Había que tener un filtro para evitar que quien viniera sintomático, ya fuera un voluntario o el personal mismo, pudiera entrar. No queríamos tener pacientes que se contagiaran allá mismo adentro. Los espacios para atender a la gente tenían que cambiar, de manera que pues ha sido una experiencia exitosa, extraordinaria. Esta parte del estudio ya se publicó en Vaccine, ¿verdad? En Vaccine, exactamente, sí. Muchas gracias. Gracias, Nils. Sí, creo que esto muestra cómo podemos hacer las cosas, aunque unos hagan una parte, otros hagan otra parte. Creo que ahorita platicaremos un poco de las dificultades, pero creo que la experiencia, sobre todo la integración, el apoyo que hubo en su momento de CONACYT, fue tan importante para demostrar que México puede volver a ser un gran productor internacional de vacunas y tener soberanía en eso, ¿no? Vamos a platicar un poco más de eso, pero la parte ya de los estudios clínicos nos lo va a presentar Arturo, se me olvidó Galindo, se me olvidó tu apellido, Galindo. Somos amigos de hace 20 años, no daba con el apellido. Arturo Galindo es médico especializado en medicina interna e infectología. Tiene investigaciones en prevención de infecciones, virus respiratorios, vacunación y antibióticos. Él ocupa ahorita actualmente en nutrición el puesto que ocupaba yo, así que sé la que estás pasando, Arturo. Tiene aportaciones importantes en la epidemiología de los virus respiratorios, en el control de infecciones hospitalarias, en el tratamiento y vacunas. Tiene publicaciones internacionales y formación como especialista en infectología y en medicina interna. Adelante, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a participar en este simposio, a la Academia, a Vimex y a todos los que nos están acompañando aquí en el podium, y a ustedes que nos ven aquí y en línea. Yo les voy a platicar un poco acerca de los resultados de seguridad en las fases 2, 3. Me pueden pasar la siguiente, por favor. Esta ustedes ya la conocen, me pueden pasar la siguiente. Igualmente que como comentaba el doctor Nils, el desarrollo de estas fases ya se tuvo que realizar en un momento, como ustedes pueden ver ahí, en donde la pandemia predominaba ya la cepa Omicron XBB,
con un número muy importante, ya lo mostró el doctor Macías previamente, de personas que ya habían o recibido alguna vacuna o habían tenido la infección en forma natural. Me pueden pasar la siguiente, lo cual pues hizo que se desarrollara la siguiente, por favor, el diseño de puenteo, como ustedes lo pueden ver. Igualmente, las personas, los participantes, que también les agradecemos su interés y el entusiasmo que mostraron para incluirse en estas fases del ensayo, ya tenían niveles de anticuerpos muy elevados. Y bueno, se decidió, ya les decía, en este puente inmunológico, hacer la comparación con una vacuna previamente ya conocida, que había mostrado su eficacia, que es de una plataforma adenoviral, que podemos decir pues que es la de AstraZeneca. Me da la siguiente, por favor. Este estudio se llevó en forma multicéntrica. Ustedes pueden ver centros alrededor del país, más hacia el centro y el sur en diferentes estados. También agradecemos a quienes participaron desde la parte operativa, los investigadores y sobre todo a la población que se incluyó. Me dan la siguiente, por favor. Para un escrutinio de poco más de 4,000 sujetos que fueron revisados, de los cuales se incluyeron un poco más de 4,000 sujetos en las diferentes fases que ustedes pueden ver ahí hacia la parte final de la diapositiva. En la fase 2, 422 personas divididas para recibir el comparador o la vacuna experimental ABX. En la fase 3, 1,417, y para una fase de seguridad extendida, en particular para esta vacuna, se incluyeron 3,120 personas y 936 para el comparador. Si me dan la siguiente, por favor. Hay que resaltar una cuestión importante, que ya para estas fases se incluyeron personas que tenían un número considerable de comorbilidades. Sabemos que es uno o son varios de los grupos que tienen una mayor vulnerabilidad o tenían una mayor vulnerabilidad para el desarrollo de enfermedad grave, por lo cual es importante el estudio de la vacuna en estos grupos. Ustedes los pueden ver ahí: personas mayores de 65 años viviendo con obesidad, diabetes, hipertensión arterial, personas que consumían tabaco o con algún tipo de enfermedad cardiovascular. Si me pueden dar la siguiente, por favor. En forma de resumen, esta es muy parecida a la que les mostró el doctor Washers. Nada más vean ahí y les mostraré los resultados de esos dos grupos, el F2 y el F3. Recordemos, el comparador, una vacuna adenoviral contra la vacuna experimental, buscando como objetivos de seguridad los efectos adversos locales y sistémicos, y la respuesta inmune humoral midiendo anticuerpos totales y neutralizantes, como lo mostró la doctora Torres, y comparando la no inferioridad con el esquema que ya habían ustedes visto. Me dan la siguiente, por favor. En cuanto a los efectos adversos que nos reportaron los participantes, ustedes pueden ver que son muy comparables con la vacuna adenoviral. Ustedes lo pueden ver. Si me dan la siguiente, nada más quiero llevar a su atención a que la mayor parte de los efectos que se reportaron fueron algunas alteraciones generales y en el lugar de la aplicación de la vacuna, y como pueden ver ahí hacia la parte superior derecha de la diapositiva, afortunadamente la mayor parte de estos efectos fueron leves, muy pocos moderados y muy pocos severos, y prácticamente en estas instancias que les comento. Si me dan la siguiente, por favor, y la siguiente. También en este punto, espero que alcancen a ver, está un poco pequeño, pero bueno, se muestra y está más ampliado hasta la parte inferior izquierda, ¿no? Los eventos principales que se reportaron fueron, en cuanto a los sistémicos, cefalea, mialgia y fatiga. En los locales, dolor en el sitio de la inyección. No se presentó ningún evento de mortalidad relacionado con la vacuna, ni alteraciones en forma grave. Si ustedes pueden ver en la parte superior, pues predominaron, como en el grupo anterior, pues los efectos en el lugar de la aplicación de la vacuna. Si me dan la siguiente, simplemente para terminar, volver a agradecer la confianza que nos dieron al grupo, y a nombre, yo vengo aquí representando, y hablaré de mi centro en particular, al grupo de investigación que se echó el programa al hombro. A nuestros directores nos tocó la transición, primero el doctor David Kersenovich y posteriormente el doctor José Cifuentes, que nos ayudaron a simplificar los procesos administrativos, que nos queda como enseñanza algo importante para los centros de investigación. Y decirles nada más que, bueno, afortunadamente creo que podemos demostrar que en el país se tienen centros de investigación que son de alto nivel, en donde se cumplen todos los estándares de control y aseguramiento de la calidad, listos para
continuar en lo que se necesite para futuros protocolos. Pueden ver ahí la capacidad que se tuvo, ¿no? En unos cuantos días, de 11 días, este fue el número de pacientes que en el centro se incluyeron, con muy pocas pérdidas y, como repito, con aseguramiento y control de la calidad. Esperemos que en estos planes que hay, en el Plan México, etcétera, pues se consideren a estos grupos que participaron a nombre de los institutos. Creo que todos estamos en ese sitio, y bueno, agradecer su atención en este momento. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Como comentaba, no es fácil, o no fue fácil, el inicio, puesto que las capacidades las teníamos en México, pero estaban en muy diversas instituciones. Y como decía Nils, había que olvidarse de celos, de competencias, y era un momento de colaboración. Y creo que eso nos mostró que podemos hacer las cosas, que podemos coordinar, no solo instituciones públicas. Creo que la coordinación de CONACYT fue fabulosa también para mostrar que las instituciones públicas y privadas podemos trabajar, y que México puede hacer las cosas y puede integrar sus distintas capacidades, que a veces están un poco dispersas. Y eso lo platicaba yo con Samuel y con Bernardo en un principio. Ya tengo aquí algunas preguntas, voy a ir primero sobre las preguntas, y solo si hay tiempo compartiremos el micrófono, pero ya tenemos, creo que, suficientes preguntas aquí por escrito. Primero, Samuel, precisamente, ¿cuál fue la dificultad de coordinar los esfuerzos iniciales cuando no se tiene todo integrado, cuando hay que trabajar con instituciones diversas? ¿Cuáles son esos problemas de infraestructura? Bueno, los problemas de infraestructura parten desde que es difícil ubicarlos. Hacer un estudio de fase 1 de un biológico creado de novo en el país ciertamente implica una complicación grande. Teníamos que encontrar el sitio, la instalación que nos permitiera hacer la evaluación clínica correctamente. Un sitio que tuviera apoyo hospitalario, con incluso unidad de cuidados intensivos. No sabíamos cuál iba a ser la respuesta, debo decir. Inicialmente anticipamos que no íbamos a tener problemas, pero no es algo que podamos asegurar, por eso es que se tiene que hacer el estudio. Entonces, con todas estas requerimientos, pues ubicar el sitio inicialmente no fue fácil, y fue nuevamente, como señalabas, la colaboración con una institución privada como Médica Sur, con una instalación ad hoc para poder llevar la captación de estos primeros pacientes, un poco contratiempo, desde luego, contrarreloj, porque teníamos que completar pues los 90, terminamos con 91, antes de que se infectaran. Entonces estaba el proceso de infección evolucionando rápidamente, entonces era complicado, pero efectivamente los mismos participantes voluntarios, sumamente responsables y colaboradores, la instalación hospitalaria, los ejecutivos, el director de Médica Sur, con un apoyo máximo, y desde luego con las facilidades y el empuje continuo de Bernardo para poder sacar esto de manera óptima y a tiempo. Pero bueno, ciertamente existen las posibilidades, es necesario establecer las alianzas y las vinculaciones, olvidándonos un poco de celos. Esto es casi imposible, pero finalmente lo construimos así, básicamente la gestión de Bernardo. Y debo decir también que complicado desde el punto de vista regulatorio, porque no había experiencia, entonces había que nuevamente ir volando el avión. El avión volaba mientras lo íbamos construyendo, insistimos en este ejemplo, porque no solo desde el punto de vista de ensayar un nuevo biológico, sino desde el punto de vista de ensayar un equipo de regulación que no tiene experiencia en este tipo de temas. Entonces, todo era complicado, pero finalmente la colaboración y la vinculación nos permitió terminarlo. Desde luego también el apoyo de CONACYT muy importante en todo esto. Muchas gracias, Samuel. Sí, yo creo que se hace camino al andar, ¿verdad? En cosas como estas, y yo también quisiera recordar el papel de Bernardo Lozano, porque ellos son uno de los principales productores de vacunas de veterinaria en el mundo,
Y ahí estaba la tecnología y puso su compañía, creo que muy generosamente, abierta, con todo el riesgo que eso significaba y el costo que significaba, porque ellos realmente no lo necesitaban. Ellos tienen un mercado internacional y tienen un mercado muy bien ganado. Entonces, sí quisiera yo aquí remarcar el papel que tuvo Bernardo Lozano, que es realmente loable. Pasando precisamente ya luego, Nils, a la fase 2, ustedes tuvieron amplificado el problema que tenía la fase 1, que ya había alguna gente con inmunidad. Y ustedes ya estaban en plena pandemia. Yo mostré que hacia el segundo año ya prácticamente todo el mundo se había infectado. Entonces, ¿cuál fue el problema y cómo lo resolvieron? Bueno, el problema más importante era el reclutamiento. El reclutamiento. Tuvimos que construir un área que tuviera todas las características que eran necesarias. 1,5 metros entre persona y persona en el área de espera, etcétera. Eso, bueno, pues en un hospital, en una clínica se puede, pero conseguir los pacientes fue el reto, porque nosotros fuimos el segundo centro que entró. Nos decían que en el primer centro estaban rechazando a la mitad. En el primer mes nosotros rechazamos al 70%, en el segundo mes al 80%, al final estábamos rechazando al 92%. Sé que el último centro que se juntó con nosotros, éramos 5 centros, de 200 pacientes pudo incluir 5. Ese era el problema más importante. Lo demás, bueno, pues todos lo hemos hecho y sale adelante. Sí, los problemas regulatorios siempre han existido y tienen que hacerse porque garantizan la seguridad de los pacientes. Pero en este caso el reclutamiento fue... ¿Qué hicimos? Pues tenemos bases de datos de nuestros pacientes, les llamamos por teléfono a invitarlos. Contratamos un call center. Gracias, sí. Cuando hablamos de tiempos, por eso es que una vacuna que se quiera hacer con todas las de la ley, porque la vacuna aparte se ha hecho con todas las de la ley, estudios preclínicos, estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3, todo lo que hubo necesario de desarrollar técnicamente y los cambios que hubo que hacer en las instituciones. Porque una de los principales críticas que se hacen a la vacuna es que ¿cómo que no sale la vacuna patria que tiene tantos años, verdad? Bueno, es una vacuna que se ha hecho con todos los requerimientos regulatorios que hay en México, sin faltar uno solo. Y les aseguro que la autoridad regulatoria no perdonó absolutamente ningún requerimiento regulatorio. O sea, la coordinación de CONACYT, del entonces CONACYT, fue muy importante, pero la autoridad regulatoria no se brincó ningún requisito regulatorio. Y no ha sido fácil. Y en eso, precisamente, Arturo, ya en la fase 3, ¿cómo fue o cómo ocurrieron dificultades regulatorias? Porque pues no existía la experiencia pues en el área de vacunas en ese tipo de coordinación interinstitucional. Claro. Yo lo que podría comentar es esta situación que es conocida, que se está trabajando y que bueno, ahora sí. se ve que se tiene que simplificar y se está simplificando. También hay que mencionarlo, no había y creo que es algo que hay que promover, pues no es que no lo hubiera, pero había poca experiencia en esta interacción público y privada, la necesidad de facilitar la cuestión no solo regulatoria, sino de trámites administrativos, me parece que es fundamental y algo que se ve que se está trabajando para lo que viene en un futuro. Y en cuanto a la parte regulatoria, pues nada más reforzar lo que tú has comentado. La parte regulatoria no como dices, se saltó, no exentó absolutamente de nada todo el proceso. Les aseguramos que es un proceso que se siguió con el mayor enfoque en calidad, en seguridad, tanto de los datos como de los pacientes, y esto me parece que es muy, muy importante, y pues nada más resaltaría esta oportunidad que se viene, que se da, se ha demostrado que se puede. Ojalá que haya, como ya mencionaste, más personas, más empresas valientes que intenten pues
incursionar en este tipo de colaboraciones por el bien común, por el bien de las personas. Ya lo mencionabas y lo mencionaba Constantino, las enfermedades infecciosas ahí están, vendrán, parece que hay una puerta, buen momento para pues repasar lo aprendido y ver si se puede volver a aplicar. Gracias, Arturo. Bueno, hay varias preguntas, tengo un buen de preguntas del auditorio, voy a tratar de sintetizar en distintos campos. Hay alguno que se repite frecuentemente, que quién hizo las vacunas que se usaron, ¿verdad? ¿Dónde se fabricaron? Bueno, entiendo que todo eso se hizo en Avimex, que tenía ya las plantas piloto y el desarrollo de las vacunas. Todas las vacunas que se usaron en el estudio se fabricaron en Avimex. Inclusive hubo necesidad, y cualquier aclaración que quisieran hacer, está aquí la gente de Avimex también, está Bernardo, Gustavo, la necesidad de hacer modificaciones en las plantas para que se pudieran utilizar para vacunas humanas, y están las plantas, porque otra de las preguntas es que si ya se puede fabricar masivamente. Las plantas ya están, ¿verdad? Pero cualquier duda a ese respecto se lo pueden preguntar directamente a la gente de Avimex. Perdón, Alejandro. Sí, adelante. Quizás nada más conviene enfatizar que los requerimientos para los laboratorios de investigación, la planta piloto, y de producción para vacunas es el más alto nivel que se requiere por parte de las entidades regulatorias. Entonces, Avimex tuvo que hacer la construcción de su planta piloto, cumpliendo con las buenas prácticas de fabricación que requiere un biológico para uso en humanos, y es complejo. Gracias. Sí, y en el mismo sentido, no sé si quieras comentar, Arturo, porque dice que por qué se comparó con la vacuna de AstraZeneca, cuando que la vacuna de AstraZeneca no recibió el registro de COFEPRIS. Dice aquí, yo no lo digo, pues dice aquí, ¿por qué compararon con AstraZeneca? ¿Verdad? Bueno, recordemos, estamos... pues no sé si decir, conmemorando los 5 años del inicio de la pandemia. No, si bien AstraZeneca no recibió la aprobación regulatoria, para el momento en el cual se desarrolló el estudio, el diseño, etcétera, recuerden que las vacunas de COVID, ninguna había recibido la aprobación regulatoria, puesto que no había vacunas. Y cuando las empezamos a tener, se hizo una aprobación de emergencia, como sucedió en absolutamente todo el mundo, y la vacuna de AstraZeneca fue una de las primeras vacunas. Ya se mencionaba también en la mañana, quizá cuestionada desde mi punto de vista de más por los eventos adversos que se presentaron, los cuales ahí están, pero ya se mencionó, hay que comparar las frecuencias, y fue una vacuna muy importante que salvó muchas vidas, que tiene una muy buena respuesta y que pues era la vacuna en el momento que se estaba utilizando. Empezaban a aparecer las otras, pero con una efectividad muy similar. Desde mi punto de vista, un comparador tan bueno como cualquier otra, y que no quita en nada a los resultados que se han obtenido. Gracias. Sí, yo creo que también no hemos dado el crédito suficiente de como instituciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, y particularmente a esta área del centro médico, porque también puso absolutamente toda su infraestructura para el desarrollo de la vacuna, y creo que sin eso hubiera sido prácticamente imposible avanzar. No sé, Neil, si quieras comentar cómo podría, una vez que están los estudios fase 1, fase 2, fase 3, no se tiene información de una aplicación masiva de la vacuna, y para eso se necesitaría estudios de fase 4. ¿Tú crees que haya capacidad en México para darle seguimiento suficiente a los pacientes una vez que se pusiera en enormes cantidades la vacuna? Hoy cualquiera puede contestar eso. Yo creo que sí. ¿Sí puedes contestar? Sí, Ahorita sí. contestas. Los diseños de fase 4 metodológicamente son más sencillos, pero por supuesto que se puede, y se han hecho muchos en México. Eso no es nuevo. Lo importante es que, bueno, cumpla todo lo que tiene que cumplir, que acaben de publicarse todas las cosas que están en las revistas listas para aprobación, y que finalmente esté disponible para el público. Ya la fase 4 pues se puede hacer. Sí, ya más quisiera complementar. Creo que una de las cosas
se pueden decir buenas que nos dejó la pandemia, es que tenemos una mayor conciencia de la necesidad de información. El sistema para el reporte de eventos adversos existe en el país y se ha reforzado. No es anuncio, pero sí quiero comentarles que para todas las vacunas de COVID se armó en conjunto con Sencia, en conjunto con COFEPRIS, un grupo interdisciplinario en donde participan expertos de todas las instituciones, desde públicas y privadas, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, SINSAE, dentro de la ciudad, fuera de la Ciudad de México. Hay varias publicaciones que ellos han tenido, en particular el grupo de neurología, acerca de algunos de los eventos de la vacuna. Este grupo se sigue reuniendo, obviamente en el periodo más intenso solo se revisaban las vacunas de COVID, prácticamente varias veces a la semana, dependiendo del grupo, el grupo de neuro, el grupo de infecto, el grupo de inmunología, el grupo de hematología, que me parece que jugó un papel muy importante con lo que estaba pasando con AstraZeneca. Estos grupos se siguen reuniendo, siguen siendo multidisciplinarios y se ha extendido no solo a nuevas vacunas, sino que se están revisando los potenciales eventos asociados a la vacuna de todas las vacunas, después de que ya pasaron por el filtro del nivel local, que también están haciendo, me parece, un trabajo bastante bueno. Perfecto, gracias Arturo. Para el doctor Ponce de León, dos preguntas, creo que una rápida. Dice, ¿usted cree, doctor, que pudiera hacerse más estudios de fase 1 en México? Creo que la infraestructura es suficiente, es favorable. Bueno, tendríamos que recorrer una vez más el camino que ya llevamos, porque ciertamente crear las instalaciones, crear las condiciones, crear los laboratorios que se crearon para fines prácticos ad hoc para este estudio, pero sí se puede. Creo que el momento, hoy estamos hablando de la vacuna patria, pero tenemos que aprovechar la oportunidad también para hablar de que esto no es solo la vacuna patria, es una plataforma de producción para otros muchos biológicos que podrían fabricarse en México. Desde luego requerirían análisis de fase 1, pero estamos hablando de una diversidad de vacunas de influenza, con H5N1 como un espectro sobre nosotros, pero otras vacunas con esta misma metodología sería factible fabricarlas, y hay un camino andado que tendría que aprovecharse, pero que claramente requiere de la visión, de la decisión política, de la necesidad de que haya una inversión suficiente para poder afrontar esto que ahora se afrontó por la situación extraordinaria, con la voluntad de Bernardo, con la visión de CONACYT, y eso es lo que tendríamos que tener de una manera mucho más accesible para reconocer que la producción de vacunas a nivel nacional es más que salir del paso en algún momento de crisis epidemiológica, es garantizar la seguridad nacional desde el punto de vista del riesgo que implican las pandemias y otras enfermedades. Hoy estamos viendo un escenario de catástrofe realmente para la salud global. Vemos en la frontera y en México cómo sarampión está desarrollándose. No sé qué tan fácil vaya a ser ahorita comprar vacunas para sarampión, porque es de repente lo que no se entiende en la administración central a veces, que no es cuestión de ir a salir a comprar cuando quiero o cuando me autorizaron el presupuesto. Es un proceso de planeación. Y bueno, pero si tienes la producción nacional, esto lo puedes solucionar de una manera pues más realista, porque de otra manera dependes de muchos factores. Sí se puede, hay que hacerlo, requiere inversión y voluntad política. Sí, hay dos preguntas que van sobre lo mismo, que ¿cuál es la capacidad que tiene precisamente como plataforma de actualizarse a las nuevas variantes? Y yo presenté durante mi tiempo eso, que precisamente la vacuna es perfectamente actualizable y que no necesariamente se tienen que desarrollar nuevas plataformas. Hay que certificar plataformas y luego se pueden actualizar. Y la vacuna patria perfectamente se puede ir actualizando. De hecho, recientemente se publicaron los datos de la actualización de la vacuna patria para las cepas de Omicron, ¿verdad? Para alguna de las más recientes. Entonces, eso es perfectamente posible. Y aquí, doctor Arturo, ¿cuál crees que podría ser el siguiente patógeno a estudiar y ver si plataformas como estas se pueden adaptar
para otros, y ahorita lo contestas tú también, Nils, ¿cuál sería la prioridad para la siguiente vacuna? O para la siguiente pandemia, perdón, por siguiente pandemia va a haber. ¿Cuáles serían las prioridades? Gracias a quien hizo la pregunta. Y bueno, es muy complicado tratar de predecir qué es lo que sucede. Uno que ha estado en los virus respiratorios hace algunos años, yo siempre les digo en el mundo, es que es imposible, pero creo que si observamos lo que está sucediendo ahorita alrededor del mundo, una muy buena posibilidad, y si a mí me preguntaran sería donde estaría apostando, es influenza. Y dentro de influenza pues hay varios candidatos, y me parece que lo que está sucediendo con H5N1, si bien ya más conocido en el ámbito tanto aviar como de ganado bovino aquí en Estados Unidos, el cambio que está teniendo hacia el grupo de mamíferos no humanos e incluso algunos casos en humanos, me parece que es un candidato ideal para considerar, y como bueno nos mostraron en la mañana el doctor García Sastre, etcétera, es una plataforma que se antoja que es muy idónea para considerarla en este tipo de vacunas. Ok, Nils. Yo soy el único no infectólogo de la mesa, entonces yo no les voy a decir cuál es el nuevo virus, pero sí puedo recordar que en los últimos 25 años, cada 3 o 5 años tenemos uno nuevo. Influenza, SARS, MERS, ¿cómo se llaman los? Chikungunya, Zika, COVID. Cada 3 a 5 años tenemos algo, y nadie puede adivinar cuál va a ser el siguiente, pero sí podemos tener una capacidad instalada de especialistas que puedan responder a lo que venga. Esa es la parte importante. En el Seguro Social, atrás de mí está la doctora Laura. Bueno, después de que se hizo este centro en la Clínica 20, pues ahora hay uno en el Hospital de Oncología. Ese ya puede hacer estudios fase 1, ¿sí? Ese ya está en un hospital. No podemos perder de vista la bola. Está en la cancha, y tenemos que hacer lo que sea necesario para estar preparados cuando salte el nuevo. Gracias. Hay algunas preguntas que van en relación a ¿cuál sería entonces, que por qué esta vacuna con un vector y no otro tipo de vacunas en México? Yo creo que, claro que no se niega la necesidad de que México siga haciendo investigación en distintos tipos de vacunas. La ventaja que tendría ahorita una vacuna como esta es que tenemos la tecnología en México que se ha desarrollado, y que tenemos la capacidad, como se ha mostrado, de coordinar instituciones, y que, para contestar otra de las preguntas, la posibilidad de producir enormes cantidades de vacuna en poco tiempo, cuando llegara una nueva pandemia, serían muy buenas. Estamos hablando de decenas, millones de dosis de vacunas en los primeros meses para poderlo poner en el hombro, al menos de los más susceptibles, porque, como les mostré, inicialmente funciona el distanciamiento social, pero ese poco tiempo después deja de funcionar y dependemos de vacunas y antivirales. México creo que está ahora mejor posicionado a ese respecto. Quedaron 2 o 3 preguntas sin contestar, lo lamento, pero ya no pude tener tiempo, no quiero que nos comamos el tiempo que no nos corresponde. Le voy a pedir 1 minuto a cada quien de sus conclusiones. Doctor Samuel Ponce de León, si puedes, en 1 minuto. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que ciertamente la sesión de hoy representa, desde mi punto de vista, un hito para el país en términos de la posibilidad de recuperar la capacidad de producción de vacunas en un sistema de colaboración entre la industria privada y el Estado necesariamente, pero que lo que hoy vimos y el ejemplo que nos deja poder producir este biológico es que la colaboración fue extraordinariamente amplia, y como ya se mencionó, la UNAM participó. Había miles de detalles que se requerían de un laboratorio en particular y que se resolvieron con la participación de la UNAM. La doctora Palomares nos resolvió dudas y comentarios y muchas cosas, y los otros laboratorios también, la doctora Yolanda López Vidal. El Politécnico Nacional también participó en una serie de actividades, desde luego el Seguro Social,
y los mismos voluntarios que participaron en los estudios hablan de esta necesidad de poder cristalizar estas colaboraciones en proyectos que son relevantes para la salud pública, y es lo que tenemos que aprender a hacer y aprender a comunicarlo también mucho mejor. Gracias, Samuel. Doctor Arturo Galindo. Muy rápido, yo nada más resaltaría que estos periodos de crisis, como ya se ha mencionado, nos dejan algo. Nos ha dejado más capacidad que la que teníamos anteriormente, y me parece que es fundamental, primero, conservarla y después incrementarla. La inversión en prevención, la inversión en investigación básica no va a dar quizá resultados inmediatos, pero los resultados, si esto se mantiene a largo plazo, son muy valiosos, son muy importantes y son a los que debemos de enfocarnos. Yo sí solicitaría que se considere mantener la infraestructura que ya se armó y se busque incrementarla para la preparación hacia un futuro. Gracias. Adelante, Nils. Bien, todos recordamos cuando empezaron a aparecer las vacunas que no había en México, porque los dueños de las vacunas pues las estaban soltando de uñita, de una en una, ¿verdad? Si apoyamos a nuestra industria para que exista la capacidad de producción local, eso ya no nos va a pasar. No va a ser inmediato, porque hay que sacar el antígeno, acoplarlo y todas esas cosas complicadísimas que hacen nuestros compañeros. Pero si hay quien lo haga, se puede hacer. Y si no hay quien lo haga, pues no se puede hacer. Esa es la primera lección. Va a haber más epidemias y pandemias, eso ya lo sabemos. Pero hay que estar preparados para responder, y solo de esa manera. Y en lo que respecta a nosotros, los clínicos, bueno, dejarse de pleitos y de tonterías y meter el hombro. Gracias. Mi conclusión también es que sí se puede, que México tiene las competencias, siempre y cuando podamos coordinar los esfuerzos de esas competencias que están en distintas instituciones. Nos olvidemos, como decía Nils, de celos, nos olvidemos de egoísmos, y que trabajemos juntos, y perfectamente México creo que puede volver a ser autónomo, al menos soberano en la producción de vacunas, que es tan necesario para enfrentar una siguiente pandemia. Muchas gracias por su atención. Si alguien quedó pendiente de preguntas, aquí van a estar todavía los ponentes un ratito. Gracias.